Vayan terminando su evaluación de entrada, por favor. Muy bien. ¿Podemos continuar, chicos? ¿Me escuchan? Sí, sí, profesor. Bien. Entonces, a ver, ¿qué me pueden decir respecto a lo que es un emprendedor? ¿Qué es un emprendedor? Magali, Miriam. A ver, Renato me dice que es un visionario. Joan me dice que es una persona que decide constituir su empresa e incorporar al mercado con un producto o servicio. Aristides, Alguien que identifica alguna oportunidad y a pesar de ya, los riesgos, emprende, valga la redundancia, ¿no? ya. Pero miren este cuadrito, ¿no? De cada 100 personas, 50 tienen esa intención. Es decir, 50 piensan poner un negocio. De esos 50, 30 tienen una idea definida de lo que quieren hacer. ¿Sí? De esos 30, 10 concretan esa idea en un negocio. Es decir, ahí, como dice Magali, ya no solo está en la idea, sino que innova, ¿no? Porque la diferencia entre creatividad e innovación justamente está en que cuando se da la innovación es cuando ponemos en práctica la creación, ¿ok, Magali? Y luego, de esos 10 que concretan la idea de negocio, solo 4 superan los 2 años de vida. ¿Eso qué cosa quiere decir? De que la gestión emprendedora de las personas tiene una tasa de mortandad alta, ¿no? ¿Y por qué creen ustedes que justamente de 10 empresas, solo 4 superan los 2 años? Es decir, el 60% desaparece, teniendo en cuenta esos 10 que aparecen. ¿Qué me pueden decir? ¿Cuáles son los factores que influyen en el fracaso de las empresas? Claro, sí. A ver, Ronald. Ronald dice capital. ¿Cómo es eso de capital? ¿Mucho capital o poco capital? Poco capital me puede llevar al fracaso. Mucho capital también, ¿ah? Ojo. Priscila dice no conocer el mercado. Cristian dice que unos se adecúan a los cambios y a las tendencias y obviamente los otros no. Priscila también dice que al no conocer el mercado, la competencia los va a aniquilar, ¿no es cierto? ¿Qué rasgos pueden tener, por ejemplo, los Añaños o el mismo Gastón Acurio u otras empresas exitosas que hacen de que hayan sobrevivido tanto tiempo?
Claro, Joan, la idea es capitalizar la curva de aprendizaje, ¿no es cierto? La idea es capitalizar el aprendizaje. No solo tener errores, sino aprender de los errores, ¿no es cierto? Socializar eso, ¿no? Muy bien, Arístides dice que la falta de una correcta administración, ¿no? Y lo que obviamente nos lleva al éxito es el desarrollo de valor agregado, innovación, etcétera. A ver, Magali, cuéntame, ¿qué cosa es valor agregado? ¿Cómo entienden el valor agregado? ¿Qué entendemos por valor agregado? Porque muchos dicen, no, sí, que le tenemos que dar valor agregado a nuestros productos o a nuestra empresa, ¿no? ¿Qué es valor agregado? Un ejemplo, Berenice. Sí. A ver, Profesor, ¿puede ser un servicio extra lo que ya vende? ¿eso será valor aumentado Agregado. o aumentado? Agregado, mejorar Valor algunas agregado, el valor A ver, agregado, características. te profesor. pongo un ejemplo, ¿ya, Berenice? Les pongo un ejemplo. Un polo 100% algodón en Gamarra, ¿cuánto está? ¿Cuál es su precio? Un polo en Gamarra, chicos, ¿cuál es el precio de ese polo 100% algodón? 50 soles. Ya, 50 soles. Y si a ese polo le ponemos el símbolo de Nike o de Adidas, ¿cuánto vale? Sí. 100. ¿Qué pasó? Valor La agregado, publicidad. profesor. Ajá. No le estamos dando algo más al cliente. No le La estamos marca. aumentando. Simple y llanamente le estamos agregando valor. ¿Con qué? Con la marca. ¿No es cierto? Entonces sí, la falta de desarrollo de valor agregado puede ser una condicionante para el fracaso. ¿No es cierto? Por ejemplo, Nicolás dice, ¿no? El valor agregado de un producto o servicio es todo aquello que realizamos para mejorar nuestro servicio o producto antes de ponerlo en el mercado para su comercialización, ¿no es cierto? Pero ojo, ¿no? Regalar algo para que me compren el producto no es dar valor agregado. ¿Se entiende, Nicolás? Eso sería Entonces, una fidelización, ¿no? Un regalo, ¿no? claro, eso es promoción de ventas, pero no es necesariamente desarrollo de valor agregado, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, exacto, es una estrategia de marketing. Entonces, miren cuáles son las razones del cese de los negocios, ¿no? El 20% del fracaso está relacionado con la no rentabilidad. El 13% está relacionado con la baja demanda o la falta de capital, ¿ya? El 9%, mucha competencia. El 8,6% la falta de tiempo. Es decir, el emprendedor a veces tiene su trabajo y aparte sí tiene su negocio, ¿no? Y a veces descuida el negocio por el trabajo. Entonces el emprendedor le tiene que dar 100% a su negocio, ¿sí? O los estudios, las estafas, el desalojo, el cambio de rumbo y la falta de experiencia, ¿no? Estas son muchas de las condiciones que hacen que los negocios fracasen, ¿no? Eh, Probablemente la más común en mi experiencia sea la falta de capital de trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces tienes un buen producto, pero no tienes el capital suficiente como para responder a las demandas del mercado, ¿ok? Entonces, cuando nosotros entendemos de que las condiciones dentro de las empresas están susceptibles al éxito como al fracaso, empezamos a pensar
en cuáles pueden ser los sectores en los cuales los emprendedores se sienten más cómodos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una estadística, ¿ya? De las empresas conformadas como personas naturales, dadas de alta y de baja según la actividad económica, ¿ya? Y nosotros nos podemos dar cuenta de que hacia el cuarto trimestre del año 2021, el sector que más altas tuvo es el sector del comercio al por menor, ¿ya? Luego estuvo, ¿sí?, el comercio al por mayor. Y luego estuvieron las actividades de servicio de comidas y bebidas, ¿no? Y si nosotros vemos cuáles son las empresas que se han dado de baja o desaparecieron al cuarto trimestre del 2021, vamos a ver que también, ¿no?, hay una mayor cantidad de empresas dadas de baja en el comercio al por menor, ¿sí? Y también en el comercio al por mayor. Luego, en el transporte y el almacenamiento, para que, por último, estén en el grado de mayor representatividad la industria manufacturera, ¿no es cierto? Entonces, acá nosotros, ¿qué estamos analizando? El comportamiento de la población empresarial de nuestro país, ¿no es cierto? La demografía empresarial, ¿no? Cómo está, cuál es el comportamiento de la empresa en el país. Miren, por ejemplo, esta estadística, ¿no? Empresas conformadas como personas naturales, ¿sí? Según actividad económica. Y vemos aquí, por ejemplo, ¿sí?, que las actividades que han sido más representativas en el alta son los servicios prestados a empresa, los salones de belleza, las actividades de servicio y comidas, las actividades de alojamiento y la industria manufacturera, ¿no? Pero en contraposición, miren cuáles son las que más se dan de baja, ¿no? Y aunque parezca mentira, la explotación de minas y canteras es la que más se da de baja, teniendo como promedio de que hay una mayor cantidad de empresas que se dan de baja que de alta, ¿no es cierto? La tasa o la variación es de menos 13.2, ¿no? Por ciento. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que el desarrollo empresarial en el país está más ligado a que se den empresas de baja o de alta, que de alta, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Veamos cuáles son las empresas que más se han dado de baja según esa actividad económica, ¿no? Teniendo en cuenta un promedio del 36%, el sector construcción, agrícola, manufacturero, transporte y almacenamiento y actividades de servicio y comidas son las actividades que más de baja se han dado. Y las que menos de baja se han dado son las actividades de alojamiento, los salones de belleza, la explotación de minas, etc. Ahora, esto, por ejemplo, dentro de una situación prepandemia, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros hablamos de la pandemia, ahí estamos hablando de un factor externo que ha hecho de que si bien es cierto, muchas empresas hayan paralizado, muchas ya no se han recuperado de esa parálisis y ya no se han reactivado, ¿no? ¿Conocen algún caso de estos, chicos? Ya sea a nivel gran, mediana, pequeña o microempresa. ¿Conocen? Sí.
Sí, profesor. Bueno, el señor de la movilidad que llevaba a mi hijito al colegio, llevaba como 15 años, creo, haciendo movilidad. Y por pandemia tuvo que vender todas sus combis y ya desde el año pasado ya no está dentro, ¿no? De las movilidad. O sea, ese era su único trabajo. Entonces tuvo que vender todas Claro, las pero combis mira, para... pero Ujú. estamos hablando de sus combis, ¿no? Sí, tenía tres combis, dos, tres combis creo. Y O ha sea, tenido, o no sea, es que, él también hacía movilidad, o sea, él manejaba una y tenía un par más. claro, Entonces tuvo entonces, que vender y dejar todo, ¿no? claro, y ahí podemos escarbar un poquito, ¿no? De repente no capitalizó, de repente no ahorró, de repente reinvirtió y al momento de reinvertir el mercado se cerró y perdió. O sea, pueden haber muchas cosas, ¿no? Que pueden influir en ese caso, ¿no? A ver, Pastor, cuéntanos el caso de Electra. Profesor, Electra también era una tienda de artefactos que también por pandemia cerró sus puertas, era mexicana. Y hoy en Ujú, día ha cerrado totalmente, ya se ha ido en quiebra. exacto, ¿no? Entonces, el motivo de cierre fue la pandemia. La causa no necesariamente es la pandemia. La causa, o sea, la pandemia activó ciertos errores de gestión que hicieron de que esas empresas no se reactiven, ¿no? Como el señor de las combis, ¿no? ¿Qué pasaba si este señor de las combis tenía cierto dinero mensual que entraba por la prestación de su servicio, pero este señor no ahorró o se descapitalizó o qué sé yo? Entonces está claro de que no va a haber un colchón para aguantar la crisis, ¿no? Porque tranquilamente pudo haberse dedicado a prestar servicios de delivery, ¿no? Bueno, ya no transporto personas, ahora transporto comida, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No estoy diciendo que tuvo que haber hecho eso, lo que estoy diciendo es que hay muchos factores que influyen en el fracaso de una empresa y no solo con decir que por la pandemia desaparecí, estoy como estoy. La pandemia fue el motivo, pero la causa, lo que originó eso, es diferente. París. ¿Qué es París, Hugo? Hugo, Hugo, ¿estás? Sí, profesor. Profesor, la tienda Paris, esa tienda por departamento, también sería un caso. Ya. ¿En qué ciudad operaba? Bueno, si no me equivoco, tenía varias tiendas en Lima. Era similar a Ripley y Saga. Perfecto. ¿Cuál crees que haya sido el caso? O sea, ¿realmente desapareció por la pandemia o Bueno, desapareció? coincidió justo, ¿no? No sé, coincidió justo. No sé si también sea un tema de cierre de operaciones en Perú, porque creo que Ujú, era chilena. Pero justo coincidió con la pandemia que ya cuando se comenzó a reactivar ellos ya no abrieron tampoco acá. ujú. Muy En bien. Arequipa también cerró. Ahí está, ¿ven? Entonces, hay situaciones de cierre, otras, como dice Pastor, cambiaron de rubro y otras se reactivaron, pues, ¿no? Otras se reactivaron, ¿ok? Miren este cuadrito que me parece súper interesante, ¿no? Empresas dadas de alta, pero por personas naturales, teniendo en cuenta el sexo, ¿no? ¿En qué sectores? Ormeño, claro, muy bien, Berino. Sí, Ormeño. ¿En qué sectores predominan los hombres? Construcción, transporte, mina y canteras, información y comunicaciones, venta y reparación de vehículos, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿no? Ahí hay mayor emprendimiento de personas naturales, ¿no es cierto?, de sexo masculino. Cuando hablamos ya de servicios prestados a empresas u otro tipo de servicios, ya la cosa es más pareja, ¿no? Estamos ahí 50-50. ¿Y en qué sectores de emprendimiento empiezan a
predominar las mujeres? Actividades de alojamiento, la industria manufacturera, actividades de servicios, comercio al por menor y al por mayor, y todo lo que tiene que ver con servicios de belleza, ¿no? Entonces, miren qué interesante este cuadro, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el género, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con el machismo. ¿Qué opinan, chicos? Las oportunidades. Claro, ¿una mujer se puede dedicar a la construcción? Sí. ¿Una mujer se puede dedicar a la pesca? También, ¿no? ¿Un hombre se puede dedicar a un salón de belleza? Por supuesto, ¿no? Pero digamos de que por cultura, por herencia familiar, por idiosincrasia, eh, hay un sesgo, ¿no? Claro, de hecho que la condición política, social influye, ¿no? Ahorita muchas empresas han cerrado en Puno, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien. Miren acá, empresas dadas de baja, ¿ya? Por sexo, ¿sí? Por departamentos, ¿ya? A ver, ¿en qué departamentos predominan los emprendimientos de mujeres? Veamos, ¿ah? En Ayacucho, Moquegua, Cusco, Huánuco, Lambayeque, Puno, Piura, Tacna, Arequipa, Ucayali, Ancash, Madre de Dios, y ahí quedamos. ¿En qué departamentos hay paridad? Junín, Ica, Tumbes, Cajamarca, Huancavelica, Pasco, Loreto. ¿Sí? ¿Y en cuáles predominan los varones? En La Libertad, en el Callao, Lima, Apurímac y Amazonas. ¿No es cierto? Teniendo como promedio de varones el 47.2% y el 52.8% en las mujeres. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que las mujeres son más emprendedoras que los varones, o que las mujeres desarrollan labores empresariales independientes más que los varones, ¿no? Entonces, las chicas podrían decirse que son más emprendedoras que los varones, ¿o no? Chicas, a ver. Sí, profesor. ¿Sí, no? ¿Cuál es el último emprendimiento que usted realizó? Que quedó, bueno, no lo llegué a realizar, pero quedó como proyecto por el tema de la pandemia, justo que no pude concretarlo, pero era un proyecto social, en realidad. Era sin fines de lucro y era básicamente colocar basureros en las combis y eso, bueno, era todo un círculo, ¿no? Porque toda la basura se iba a un lugar para el reciclaje y conseguir las personas que le iban a dar vuelta, ¿no? A toda esa basura. Pero bueno, y conseguí el apoyo de Cerro Verde, que ellos iban a hacerme los basureros. O sea, estaba muy, muy, muy bien encaminado, pero justo vino la pandemia y ya ahí quedó. Y ya ¿Y en no qué lo momento, he retomado. y en qué ¿Mm? momento se retoma? Espero retomarlo el próximo año. Ah, muy bien. O sea, sí, este año ya termino la carrera, quiero dedicarme al 100% y ya el próximo año espero retomarlo. Ajá, muy bien. Heidi dice que tiene un emprendimiento de venta de calzados para damas con su marca. ¿Cuál es tu marca, Heidi? Heidi. Profesor, ¿me escucha? Sí, Heidi. ¿Cuál es Buenas tu marca? noches. Mi marca es Amont Shoes. Amon Shoes. Ajá. Son calzados para damas. ¿Y el calzado que tú produces lo haces a la medida o tienes ya tallas estandarizadas? Sí, es estandarizadas. Los mando a hacer
es un proyecto que es a mano en otro departamento y trato de hacer los modelos que yo veo en internet. Es algo así. Ya, muy bien. Entonces, es interesante que nosotros conozcamos un poco la realidad de la situación empresarial en nuestro país, ¿no? Los invito que para la próxima semana traigan información de cuál es la situación de la pequeña, micro y pequeña empresa post pandemia, ¿no? Y así podemos ir conversando un poco acerca de cuál es la situación de la demografía empresarial en nuestro país. Muy bien. Entonces, chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, duda, reclamo o queja. ¿Ninguna? Bien. Entonces, chicos, no se olviden que para la próxima semana sus grupos ya tienen que estar conformados. Vayan revisando el material del curso y por favor, para los que faltan, vayan completando la evaluación diagnóstica. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien, Pastor, gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas Muy noches, bien, profesor. gracias. Buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Así es, Pamela. Esa es la consigna. ¿Ya? La situación de la pequeña y microempresa después de la pandemia, ¿no? ¿Cuántas han desaparecido? ¿Cuántas se han reactivado? Si es que hay algún tema de cambio de rubro, etcétera. ¿Ok? Si pueden hacer el análisis por una región o varias regiones del país, bacán, ¿no? Un poco buceen en internet y de repente lo conversamos la próxima clase. Hasta la próxima semana, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Próximo lunes, profesor. Buenas noches, profe.